Mi nombre es Andrea Judith, estudio segundo semestre de psicología en la Universidad de Celaya y este proyecto es para la materia de introducción al psicoanálisis y tengo 19 años. Ok, mucho gusto, Andrea. Es- yo soy la analista Aleida Citlali Cacho Valadez. Yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana, Ujú. ¿sí? La maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Eleya, en la Ciudad de México, y el doctorado en clínica psicoanalítica también en Eleya, en la Ciudad de México. ¿Sí? Este, también tengo una maestría en ciencias de la educación y un doctorado en ciencias de la educación. Esto me ha permitido también desarrollar la docencia y estar en consultorio particular. ¿Sí? Mi trabajo eh, primariamente es el consultorio. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué le llegó, qué llevó a seleccionar esa carrera? Ok, el psicoanálisis no es una carrera. Ujú. De hecho, yo de carrera soy psicóloga. El psicoanálisis es una formación que se lleva después de estudiar psicología. ¿Sí? Es una formación que pocas instituciones la dan. ¿Sí? En mi caso, a mí me la dieron seccionada en dos partes, estudiando maestría y doctorado en clínica psicoanalítica, y está la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que lo llama formación, y generalmente son entre 6 y 7 años. Por eso nos llamamos psicoanalistas o psicoterapeutas psicoanalíticos. ¿Nos podría hablar sobre cómo empezó a interesarse por el psicoanálisis? Ok, desde que yo empecé a interesarme por la psicología en la preparatoria, a mí me gustaba mucho que me contaran qué era lo que les pasaba a las personas, y probablemente me gustaba el chisme. Entonces, cuando yo nada más había escuchado de Freud y sabía que acostaba a las personas y que a veces las hipnotizaba, ¿no? Una teoría más o menos real. Pero a mí lo que, a medida de que fui estudiando psicología y que me dieron introducción a las diferentes áreas de la psicología, a mí me interesó mucho que el psicoanálisis se da a lo más profundo de la mente, que es el inconsciente. Es decir, todo aquello que nosotros decimos es que no sé por qué me pasa, no sé por qué lo hago, no sé por qué, por ejemplo, cuando me pongo a dieta, como más. No sé por qué, yo sé que esta relación es muy dañina, pero no sé por qué sigo ahí. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis, justamente estas preguntas de no sé por qué, las responde a través de poder estudiar el inconsciente. ¿Sí? Y el inconsciente son todas aquellas cosas que la gente a lo largo de su vida ha ido pensando, ha ido viviendo, ha ido sintiendo, pero que como que no les hace mucho caso. Entonces están ahí, pero como muy tapadas. Entonces, al momento de que nosotros las destapamos, la gente empieza a decir, ah, pues con razón actúo así, ah, pues con razón me pongo a dieta y como más, ah, pues con razón yo quería a fuerzas estar con esta persona. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa profundidad fue la que me empezó a llamar la atención desde la universidad. ¿Sí? Por eso, así fue como me empecé a interesar en el psicoanálisis. ¿Cuál es el papel que juega el diagnóstico con un psicoanalista? Es fundamental. ¿Sí? De hecho, en la,
desde la primera sesión, cuando nosotros empezamos a platicar con la persona para ver qué es lo que la trae a consulta, nosotros empezamos a ver cómo se relaciona con los demás, empezamos a entender cuáles son sus relaciones de objeto, empezamos a entender hacia dónde va dirigida su energía, empezamos a ver cuáles son sus tendencias a lo largo de la vida, qué es lo que repite constantemente, ¿sí? Entonces también empezamos a ver, por ejemplo, de qué tipo de familia viene, cómo lo educaron en sus sentimientos, en sus emociones. ¿Por qué? Porque no a todas las personas las podemos tratar igual, ni todas las personas tienen los mismos cimientos. Es decir, imagínate que nosotros como seres humanos somos una casa, ¿sí? Y tú sabes que cualquier edificio, cualquier construcción, para ser bien sólida, necesita tener unos cimientos, y los cimientos se cavan hacia abajo, metro y medio, 2 metros o hasta más, ¿sí? Entonces, ahí esos cimientos generalmente se ponen en la infancia, los ponen las personas que están en constante contacto con nosotros, nuestros padres, abuelos, tíos, primos. Y si los padres o la familia son muy pobres emocionalmente, entonces los cimientos son como unas raíces muy chiquitas. Entonces cualquier cosa que nosotros le digamos a esa persona se puede deshacer, se puede desbaratar. Y hay personas que han tenido cimientos más fuertes, que le puedes decir exactamente lo mismo, ¿sí? Y esa persona va a resistir eso que tú le estás diciendo, ¿sí? Entonces la evaluación tiene que ver tanto en qué estado mental está, ¿sí? Cuál es su estructura mental, y a partir de eso, cuál es el tipo de relación que el sujeto tiene en el mundo. Y ya teniendo eso, es como nosotros empezamos la terapia. ¿Qué tipo de preguntas le haces a un paciente? Ok, esto es como muy general. Uh-huh. Preguntas al inicio del tratamiento, la primera sesión, la sesión de entrevista. ¿En qué momento? Al principio de la sección. O sea, la primera entrevista, el primer día que yo entro en contacto con ellos. Uh-huh. Sí. Ok, generalmente las personas vienen porque están sufriendo. Uh-huh. Nunca vienen para decirte, ay, quiero conocerme. No, generalmente algo les está pasando y están sufriendo. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿en qué les puedo servir? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado para que ellos decidieran llegar a consulta? ¿Sí? Y posterior a ello, indago toda la situación alrededor del conflicto actual. Desde cuándo pasó, desde cuándo se sienten así, por qué se sienten así, qué han hecho al respecto, qué ha pensado al respecto, ¿sí? Cuáles son las soluciones que había pensado, qué más gente está involucrada, o sea, todo acerca de lo que esté pasando actualmente. Y ya después de que he investigado todo lo actual, entonces empiezo un poco a preguntar sobre cosas un poquito más atrás, es decir, si vienen, por ejemplo, por un conflicto de pareja, e indago sobre todo el conflicto actual, me voy, por ejemplo, a que si de novios pasaba lo mismo, y después me voy a que si con otras novias le pasaba lo mismo,
y después me voy a que si con sus padres le pasaba algo similar, sí, entonces empiezo a indagar como el contexto de sus relaciones, para ver si esto que le está pasando ahorita es una situación que viene arrastrando desde el tiempo atrás. Eso es lo que se hace en la primera sesión. La segunda y la tercera sesión generalmente es para diagnóstico, ¿sí? Y el diagnóstico se hace a través de la historia del sujeto. Entonces yo les pido que me cuenten su historia como si fuera un libro que yo jamás voy a leer. Uh-huh. Entonces, que me cuenten quiénes son, de dónde vienen, su familia, sus relaciones, sus amistades, la escuela, qué cosas les han pasado bonitas, qué cosas feas, qué los han hecho sufrir. Como cuando uno lee un libro y cuenta lo que a uno le ha llamado la atención y le impacta, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy entendiendo justamente esa cimentación, de dónde vienen, el tipo de familia, el tipo de relaciones, y esto me permite tener una visión más clara de quién es el sujeto que tengo enfrente y de cómo voy a comenzar a trabajar con él. ¿Podrías platicarme cómo transcurre una sección con un paciente? Ok, ya que ha transcurrido la sesión de entrevista, ¿sí? Ya viene en sí lo que es el trabajo analítico. Se les tiene que dar una serie de lineamientos o reglas, entre ellas, bueno, pues que no están aquí para juzgarlos, que hay situaciones en donde va a haber cosas difíciles en donde probablemente quieran huir y es cuando se quieran dar de alta o cuando no quieran venir. Entonces, bueno, se les hace un lineamiento desde cómo van a trabajar, ¿sí? Qué día y qué horario nos vamos a ver, porque siempre es el mismo día y el mismo horario. Y también en cuestión del pago, ¿sí? ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cada cuándo se va a pagar? ¿Sí? Entonces se establece un parámetro. Se llama encuadre. Ya después de esto, lo que se utiliza en la sesión se llama, por parte del paciente, se llama asociación libre. Se le pide al paciente, o se le explica desde esta sesión de encuadre, que es importante que cuando llegue y se siente, nos pueda hablar de todo aquello que pase por su mente, incluso aquellas cosas que piense que son tontas o que nada tienen que ver con lo que estamos hablando. Es importante que lo mencione. ¿Por qué? Porque el inconsciente agarra cosas de nuestra cotidianeidad para ir manifestándose, ¿sí? Entonces la asociación libre nos permite que el terapeuta vaya entendiendo qué es lo que pasa, ¿sí? con esa persona. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Llega una paciente y me dice, fíjate, me pasó algo bien curioso, ¿no? En la mañana, bueno, en realidad no me dijo, me pasó algo bien curioso, más bien eso lo platicamos después, ¿no? Llega y me dice, pues fíjate, en la mañana me dieron ganas de comerme unos hot cakes con una miel de maple que me regaló mi hermana que vive en Canadá, ¿no? Y luego me dieron muchas ganas de poner música del estilo swing y de los años 50 y 60, boogie woogie, de esa como la que le gusta bailar a mi hermana. Y después, no sé, como que estaba platicando con mi esposo y con mi hijo que sería padre viajar a Canadá en una época en que estuviera nevando, ¿sí? Le digo,
oye, y algo estará pasando con tu hermana. Y me dice, ¿con mi hermana? Ah, ¿qué fecha es hoy? Le digo la fecha y me dice, ¡es su cumpleaños! Entonces el inconsciente le empezó a decir, tu hermana, tu hermana, tu hermana. Cuando dijo, ah, la miel de maple, ay, la música que le gusta, ay, Canadá. Así, ¿sí? O sea, no le dijo exactamente la razón, no le dijo, oye, tu hermana cumpleaños. Pero el inconsciente estaba, tu hermana, tu hermana, tu hermana. ¿No? Entonces, ay, hermana, ahorita saliendo de sesión le hablo. Sí, ¿no? Así funciona el inconsciente. Esto es como algo un poco chusco y un tanto simple, pero la emoción pues es más a profundidad y se van así descubriendo cosas, ¿no? Entonces las personas dicen, ay, con razón esto. Mira, yo siempre pensé esto y sucede que es esto otro. ¿Sí? Entonces, a medida de que la persona va asociando, el terapeuta lo que va haciendo es interpretando, va analizando junto con el paciente, ¿sí? Va dándole este tipo de palabras o frases interpretativas, y el paciente se le pueden venir anécdotas, recuerdos, sueños. Los sueños aquí son muy importantes, porque cuando uno está dormido, pues nuestra razón no está al pendiente de qué hacemos, qué no hacemos y demás. Entonces, el sueño es como si el inconsciente montara toda una obra de teatro para decirnos lo que nos está pasando, ¿sí? Para decirnos deseos, anhelos, situaciones que nos angustian, ¿sí? Entonces, los sueños también son muy importantes. Y cabe mencionar que los sueños son únicos, ¿no? Es decir, nada, yo siempre les digo a los pacientes, nada de ir a Google y teclear, ¿por qué se me cayeron los dientes en el sueño? No, porque el sueño es único, ¿sí? Entonces tenemos que analizar, según el contexto de vida, qué está significando eso que soñó. Los lapsus, ¿no? Los recuerdos que tiene, pacientes que dicen, oye, ¿sabes qué? Tenía años que no me acordaba de tal cosa. ¿Sí? Todo eso es que la mente empieza a trabajar. Entonces, en realidad, venir a psicoanálisis es venir a hacer un análisis y desmenuzar la vida de la persona para que vaya entendiendo, pues, quién es, por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace, por qué siente lo que siente. Así es como se desarrolla la terapia. ¿Cuáles son los problemas más comunes que atiendes? Ok. Los problemas han estado variando también según los años, según el tiempo y según la ciudad. ¿Sí? Los problemas que atiendo aquí en la ciudad de León son muy diferentes a los problemas que atendí en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero un común denominador es la ansiedad. ¿Sí? Las crisis por ansiedad es el común denominador. Pero, bueno, cada persona viene ansiedad por depresión, viene con ansiedad porque no sabe manifestar sus emociones, o porque está deprimido, o porque es una ansiedad muy, muy leve que no está pudiendo controlar. O sea, puede ser una persona bastante obsesiva, que como algo se le salió de control de ansiedad. Entonces, aunque diga que ansiedad, ¿sí? Pues cada ansiedad también tiene que ver con algo distintivo de la persona. ¿Qué te ha brindado personalmente el psicoanálisis? ¿Qué me ha brindado? La obligación
de seguir estudiando, ¿sí? Es decir, de cada vez conocer más. Finalmente, el hecho de haber terminado una formación no significa que ya tienes todo el conocimiento. Siempre salen cosas nuevas, autores nuevos, ¿sí? A veces se piensa que nada más Freud es el psicoanálisis y en realidad no. Hay muchos autores contemporáneos que siguen escribiendo y siguen analizando y siguen refutando algunas cosas que los autores anteriores, Freud, Lacan, Melanie Klein, han escrito, ¿sí? Y que finalmente podemos estar a favor o no, pero pues siempre es importante conocerlos. Entonces el estar actualizándose y el estar leyendo es muy importante. Entonces este conocimiento, bueno, pues es algo que me ha brindado, aparte de de la obligación ética de ir también uno a análisis, ¿sí? Eso siempre es muy, muy importante. Entonces, el hecho de también ir a análisis, pues me ha llevado a conocerme más, a entenderme más, a poder ser más profesional también con los pacientes, ¿sí? A poder brindarles lo mejor de mí, porque finalmente como terapeutas, Andrea, nosotros trabajamos con nuestra propia esencia, ¿sí? Es decir, el paciente va a llegar y si llega enojado, también se va a enojar contigo, ¿sí? Si es agresivo, seguro te va a agredir. Entonces, el hecho de poder manejarte y de saber cómo tú eres, ¿sí? Permite poder contener a ese paciente, poder interpretarle, poder decirle, claro, si alguien te ataca, pues obviamente uno responde, ¿no? Uno dice, ah, caray, ¿por qué me está atacando? Pero como terapeuta nuestro deber es decir, a ver, yo estaba bien, yo estaba tranquila, ¿por qué me estará atacando? Y entonces lo que se hace es preguntarle, oye, fulanito, veo que vienes muy enojado, ¿qué te pasó? ¿No? Cosa que afuera, si alguien llega y te ataca, pues uno responde atacando también. ¿Sí? Ay, pues te salió un grano muy feo en la nariz, ay, pues tú la tendrás muy chiquita. ¿Sí? En cambio, si un paciente llega y nos dice, ay, terapeuta, te salió un grano en la nariz, y uno así como que, obviamente uno se molesta, ¿no? Pero esa parte de terapeuta y de saber que uno no estaba enojado, ni pasa nada, llega a decir, ah, oye, te fijaste, pero veo que andas muy enojado, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, el análisis pues también, el psicoanálisis me ha llevado a analizarme y a poder tener mucho control sobre mi persona. ¿Y para ser una psicoanalista es muy difícil? Para ser una psicoanalista, pues no todo el mundo lo es, porque sí se necesita mucha dedicación y mucho estudio. Uh-huh. Sí, creo que todas las ramas de la psicología son interesantes, pero el psicoanálisis sí se necesita una continua supervisión, porque también eso tenemos que hacer, supervisarnos, a veces incluso ya teniendo experiencia, a veces nos llegan casos que pues no estamos entendiendo muy bien y es importante juntarnos con otros colegas para ver cuál es su punto de vista, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O por qué no le estamos entendiendo? Entonces, se necesita primero estudiar la formación o la maestría y la maestría y el doctorado en psicoanálisis. Se necesita tener supervisiones constantes, se necesita tener terapia constante, ¿sí? Entonces, todo eso pues no cualquiera lo
lo quiere hacer y no cualquiera pretende hacerlo, pero a quienes somos bien chismosos, pues como que sí nos gusta, porque siempre preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué diferencia tiene ser una psicóloga y un psicoanalista? Ok, los psicólogos son los que se licenciaron de la licenciatura en psicología y que probablemente se enfocaron en el área educativa, son psicólogos educativos, ¿sí? O son psicólogos industriales, o son psicólogos clínicos, ¿sí? Los psicólogos que generalmente trabajan en un área, en una institución, son psicólogos que no pueden dar terapia. Uh-huh. Los psicólogos que sí pueden dar terapia se les llama psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos, para ser psicólogos clínicos, pues tuvieron que haber estudiado también algún posgrado, una maestría, un doctorado, una formación, una especialización, ya sea en niños, en adolescentes, en adultos, entender teoría y técnica clínica. Pero esta teoría y técnica clínica va dirigida a la conducta. Ajá. Y nosotros como psicoanalistas estamos más dirigidos al inconsciente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si una persona se está peleando en el trabajo, ¿sí? No sé, con su supervisor o con su director o con su jefe, sí nos interesa la pelea y sí nos interesa que se lleve bien con su jefe, pero para nosotros es ¿qué está pasando? ¿Qué le significa el jefe? ¿Por qué está tan enojado con el jefe? ¿Será que el jefe le representa a su padre o a su madre o a la autoridad? ¿Será rebelde con la autoridad? Es decir, empezamos a profundizar, ¿sí? Y los clínicos son un poco más, a ver, debes de dejar de hacer esto porque esto no te está llevando para nada, contrólalo, piensa por qué lo haces, ¿sí? O sea, es un poco más, si lo vemos en profundidades, es menos profundo, ¿sí? Y va dirigido más a la conducta. Entonces, también nosotros somos clínicos, ¿sí? Pero, porque damos terapia, pero nuestro nivel de trabajo es como más profundo. Esa es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicoanalista. Y con los psicólogos educativos, psicólogos industriales y demás, que ellos no pueden dar terapia porque no tienen elementos, ¿sí? Teoría y técnica para darla, y ellos nada más diagnostican y simplemente nos remiten a los terapeutas de afuera, ¿sí? Ya sea a clínicos o a psicoanalistas, nos remiten a los niños o nos remiten a los trabajadores. Bueno, ya fueron todas las preguntas. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda que te haya quedado, Andrea? No, era la última pregunta que te hice. Ok, muy bien. Entonces, dime, ¿qué más sigue? Conclusiones. Ok. Bueno, ¿y qué te parece si primero me dices tú, con todo esto que yo te dije, tú qué concluyes? Pues es que, o sea, me llama la atención. Bueno, no le entiendo muy bien a la materia, pero me llama la atención como que ser una psicoanalista. Uh-huh. Como que me llama la atención, pero hay algo que no me deja entenderle muy bien a la materia. Como que me confundo mucho. ¿Te confundes mucho? Sí. Ok. ¿Y qué, más o menos, qué es lo que te confunde?
lo del super yo, del yo y todo eso. Como que todavía no me queda muy claro eso. Y lo del inconsciente y todo Ya. eso. Ok, sí, estás viendo las tópicas. Mira, yo te voy a confesar algo. Cuando estudié en la universidad, en realidad salí y dije, madre mía, ¿qué voy a hacer? Si no sé nada. No, me dieron puros panoramas generales porque en verdad mis materias se llamaban panoramas generales de psicología humanista, panoramas generales de psicoanálisis, panoramas generales de psicología educativa, panoramas generales, ¿no? Entonces son cuestiones muy básicas, ¿sí? Igual y te voy a recomendar un libro, es un librito bastante lindo, que se lee muy rápido y está hecho con unas palabras para que se entienda, que habla justamente de la teoría psicoanalítica y que habla de la primera tópica y habla de la segunda tópica y de que son el ello, el yo, el super yo, el inconsciente, el preconsciente, consciente y demás. Eso te puede ayudar muchísimo. Entonces te voy a mandar el dato vía WhatsApp. Pero yo te diría que no te preocupes tanto si no le entiendes mucho, porque es justamente un primer acercamiento a todo esto. ¿Sí? La materia que estás llevando, estás en segundo semestre, es como si te estuvieran presentando, mira, existe esto en la psicología, y existe esto, existe esto, existe esto. Entonces, más bien, ya cuando termines la universidad, si de veras deseas ser psicoanalista, haz tu formación, ¿sí? Fórmate. Aquí en León, cuando yo recién salí de la universidad, todavía no existía esta institución como formadora de psicoanalistas. Ahora existe, se llama SOPAC, ¿sí? Aquí en León forma psicoanalistas y está incorporada a la Asociación Psicoanalítica Americana, a la APA, y a la APM, a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ahí podría ser un primer acercamiento, o en verdad yo te recomiendo mucho el lugar donde yo estudié, que es el Centro Eleya, igual lo puedes googlear. Tienen un Facebook también, así tal cual, Eleya. Y el programa que ellos llevan es bastante lindo, muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque lo primero que te hacen es estudiar a Freud. ¿Por qué? Porque Freud desarrolló la teoría psicoanalítica, las bases de la teoría psicoanalítica. Y sobre eso, los demás psicoanalistas agarraron un pedazo de Freud, criticaron a Freud, desarrollaron más cosas después de Freud, ¿sí? Entonces, lo primero que estudias es la base. Y a partir de ahí ya empiezas a ver, bueno, pues vamos a ver su hija, que habla sobre los mecanismos de defensa. A ver, vamos a ver a Melanie Klein, porque Freud nada más habló de niños de 5 años en adelante para adultos, y Melanie Klein de 0 a 5 años. Entonces, como que se complementan. Vamos a ver a Lacan, vamos a ver a Guion, vamos a ver a Meltzer, vamos a ver a Ana Kristeva, ¿sí? Entonces, ya, o sea, en verdad se enfocan completamente al psicoanálisis. Entonces, la verdad, no te compliques, y ojalá esta bibliografía que te voy a mandar te pueda servir. Gracias. Entonces, bueno, pues concluyendo, el psicoanálisis es algo, la psicología en general, ¿no? Es una carrera hermosa porque le permites a la otra persona ser lo mejor que pueda llegar a ser, ¿sí? Ayudas a desarrollar su potencial, ¿sí? Lo mejor que esa persona pueda. Entonces, eso es muy, muy bonito, porque es súper agradable cuando uno
va viendo cómo la persona que llegó tal vez toda deprimida comienza a mejorar en el trabajo, en sus relaciones personales, se casa, tiene hijos o tiene es un buen papá o una buena mamá, o empieza a mejorar la relación con su pareja o con sus padres, su situación laboral. Entonces, al ver todo eso es formidable, y sobre todo el saber que la labor que uno hace es para siempre, porque cuando la persona realmente analiza su problemática, es algo en lo que difícilmente va a volver a caer. ¿Por qué? Porque imagínate, ya analizamos el hoyo, ¿no? Le dijimos, a ver, este es el hoyo y aquí es donde has caído una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Entonces ya la persona tiene la posibilidad de rodear el hoyo, de brincar el hoyo, o tal vez se cae, pero sale fácilmente, ¿no? Dice, sí, sale rápido, ya no se queda ahí esperando ayuda y a ver quién va a venir a rescatarlo. Ajá. O simplemente dice, no, pues ¿sabes qué? Ya sé que en esta cuadra hay un hoyo, pues mejor me voy por la siguiente cuadra, ¿no? Entonces ya es algo de por vida, y que aunque el terapeuta no esté, ¿sí?, el paciente o la persona analítica se va a ir con todos esos conocimientos de análisis. Entonces, en cualquier conflicto que esté, va a empezar a decir, ay no, pero pasa esto, pero ¿por qué me siento de esta manera? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Sí? Entonces ya no necesita el terapeuta. De hecho, los pacientes se dan de alta, ya casi cuando llegan a decirnos, mira, este es mi conflicto y así lo solucioné. Nosotros decimos, ya no me necesitas, ya, órale, a vivir tu vida ya sin mí, y cualquier cosita que te tropieces, claro, aquí estaré, analizamos esa cosita, pero ya, órale, vamos a vivir tu vida, ¿sí? Entonces, esta parte del análisis pues es bastante satisfactoria, ¿sí? Poder ayudar al otro a que sea la mejor versión de sí mismo. Muchas gracias por atenderme. No hay de qué, Andrea, no hay de qué, y cuando necesites apoyo, bueno, pues por aquí, en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Igualmente, adiós. Bye, bye. Adiós.